Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad, trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en lo paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante particular. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico actualmente, viene de una familia muy humilde en el campo, y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón, aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo, y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo, ya que le vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como en la que vamos. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos, y que en invierno es prácticamente inaccesible, a menos que sea un vehículo de tracción animal de 4 patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa. Por supuesto, esto rara vez ha de pasar porque es muy poco transitado. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me había dejado atónito. Era la primera vez que escuchaba algo similar. No sé si en el pueblo te contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe realmente lo que pasó. No quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche, me dijo. Más que por esa razón que nos hacía saber, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, pues, siéntate acá, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu padre se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso, Pero hace ya 2 meses, como era costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa. Nunca lo hago muy entrada a la tarde porque no quiero que me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Y ya me habían robado antes por andar en el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, le afirmé, mientras en mi cabeza me quedó el eco de la frase, hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animalitos enfermos, continuó. Ya eran 2 vacas, estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se me murieran. Así que, pues agarré el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo, Javier, ¿para dónde vas? ¿Qué no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a agarrar la noche y tengo un mal presentimiento, mejor espérate a mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te conté. No podía darme el lujo de un animal muerto. Así que tomé una linterna para alumbrarme la noche, aunque supiera que era noche de luna llena y estaría el camino bastante iluminado y que posiblemente ni la usaría, pero era mejor llevarla. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré
un par de amigos que me ofrecieron unos tragos de ron. Luego lo seguí, y tal como estaba previsto, la cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía del camino. Claro, el caballo ve mejor que yo, ¿verdad? Así que yo solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido por el camino. Llevaba muy buen ritmo. Estimo que debíamos ir de por menos la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Mi primo hizo una pausa, como tomando fuerzas para explicarme lo que seguía. Mientras hacía esto, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro que era de una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado bastante a la oscuridad y podía distinguir algunas cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi. Por supuesto, la duda me estaba matando, tú. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la mordió una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía ni a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas, es posible que ésta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos me invadieron la mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de un minuto ya la podía ver. A pesar de que estaba seguro de que había andado bastante mientras decidía si regresar o no. En ese momento, pues no le di la gran importancia. Pensé que ella a lo mejor había caminado un poco o habría intentado perseguirme y por eso estaba tan cerca. Era una niña chiquita. Tendría, si acaso, unos 7 años. O al menos eso pensé en el momento. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello. Y la verdad es que ni me acuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el monte. Y además al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que tenía. Solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escucharlo. Pues, ya que me había acercado bastante, le pregunté: «Niña, ¿estás perdida?». Ella solamente asintió con la cabeza sin mencionar ni una palabra. «¿Vive cerca?». Nuevamente, solo movió su cabeza hacia los lados. Pues le dije: «Si quieres, te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí». Ella sintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí atrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensaba que debía estar aterrada, ¿verdad? Así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar, que la verdad ya anhelaba ver mucho en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiera descendido. Y pensé, creo que ya debe ser muy noche para que esté tan frío, y que debía ser bastante tarde. Aceleré nuevamente hasta lo que el pobre animalito era capaz. Aún me daba miedo encontrar algún bandido, y ahora más llevando a este acompañante, porque ya no era solo mi seguridad, era también la de la niña. Mi primo pausó nuevamente. Sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Ahí fue donde noté que algo no estaba bien, tú. El caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña: «No te asustes, mija, ya casi llegamos». Y
Ese fue el primer momento en que la escuché hablar. Esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna niña, ningún adulto o anciano que hubiera escuchado antes. Me dijo: tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo. Impactado por sus palabras, miré hacia atrás, pero ya no podía ver el rostro, ya que estaba apoyado sobre mi espalda. Pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo, y eso era lo que no dejaba avanzar al caballo. Lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando, mis manos moradas, pero mi espalda estaba hirviendo, muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía, y de pronto me habló de nuevo. Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo. Mi primo aquí tomó una pausa bastante larga y luego continuó. A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las que decía así no creía en nada de eso, las que había escuchado cuando enterraron a los muertitos, la que había escuchado rara vez en algún lugar religioso o en la escuela. El caballo iba cada vez más lento, ya casi estaba detenido, y cada vez que terminaba alguna oración ella se reía y solo decía: esa ya me la sé, tú te vas conmigo. El primo hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió. Parecía haber más tranquilidad en su rostro. En ese momento me acordé de la bisabuela. Ella siempre decía una oración rara cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo recordé en ese momento, puesto que yo estaba muy chiquito todavía cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que haya escuchado en alguna iglesia convencional. Era más como un pedazo de canción o algo muy viejo. Esperé a que esa cosa se riera más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto, nomás me dijo: te salvas, porque esa no me la sé. De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que ya estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me ardió un poco. Estoy seguro de que por el miedo que sentía menos dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde estaba María. Le di un beso, le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella me miró la espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace mucho. Pero ya hace mucho. Eran nomás cicatrices. Habremos dormido si acaso un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí estaba mi caballo, muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre permanecía fresco. Ahí había terminado la historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué pensar ni qué decir. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso. Pero no sentía tanto miedo porque íbamos en el carro. La radio estaba encendida e iba con toda la familia. Aún así, no me atrevía a ver por la ventana. Hacia afuera, solo había oscuridad. Las luces solo alumbraban por donde estábamos pasando. Y yo pensaba, ¿serán inventos? ¿Alguna historia colorida que se inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas en la noche. Y justamente esa noche
Era luna llena también. De esas por las que, por alguna razón, parece estar un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar esa historia. En ese momento, recordé lo que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos. ¿Y cuál era la oración que le dijiste? A lo que él respondió: de nada te sirve que te la diga. Esa ya se la sabe.